Muy buenas noches. En este video voy a explicar sobre el nacionalsocialismo, también conocido como el nazismo o partido nazi. Entonces empezamos que fue un movimiento político y social que fue gobernado por Adolfo Hitler en Alemania entre 1933 y 1945. El nacionalsocialismo es una doctrina política totalitaria y racista que se impulsó de la mano de Adolfo Hitler en Alemania luego de la Primera Guerra Mundial. Protegía el poder absoluto del Estado considerándose como raza superior respecto a los demás países de Europa. Recordemos que Hitler creía que los alemanes pertenecen a un grupo superior de razas al que llamaba ario. Hitler afirmaba que la raza aria alemana había sido mejor dotada que las demás y que esa superioridad biológica destinaba a los animales a estar al mando de un vasto imperio de Europa oriental. Se caracterizó por ser una ideología de tipo fascista que exaltaba la supremacía de la raza aria, impulsaba la expansión imperial en Alemania y promovía sentimientos de antisemitismo. Si no saben qué es antisemitismo, era como una tendencia o actitud de hostilidad sistemática hacia los judíos, con una forma extrema de racismo y odio hacia una raza de personas, que era comúnmente los judíos. Entonces, pues se le definía a una persona antisemita a la que demostraba hostilidad o perjuicio hacia los judíos, su cultura o su influencia. El nacionalsocialismo iba muy de la mano junto con el fascismo. El fascismo era un movimiento político de un tipo de Estado de carácter totalitario, autoritario, antiliberalismo, antidemocrático, antimarxismo y que fue creado por un dirigente italiano que se llamaba Benito Mussolini, que era un militar. En ese sentido, tanto el fascismo como el nazismo fueron regímenes de carácter fuertemente dictatorial que anulaban toda clase de oposición política y que se caracterizaban por concentrar todo el poder en manos de un líder supremo de gran carisma. Esa ideología de extrema derecha rechazaba tanto la democracia liberal como los regímenes socialistas de partido único, basados en el marxismo. El marxismo era una corriente de pensamiento, un modelo teórico explicativo de la realidad humana que ha servido como base ideológica de lo que se conoce como materialismo histórico y dialéctico del comunismo y de los diferentes tipos de socialismos. Además afirmaba la superioridad de la raza aria y su derecho a gobernar el mundo. El símbolo del nazismo era la cruz esvástica y sus métodos totalmente de gobierno incluyeron la violencia callejera, la persecución de los dirigentes opositores, la discriminación de las minorías y diversos conflictos armados con países vecinos. Asimismo, se consideraba el nazismo como el principal responsable de que se desencadenara la Segunda Guerra Mundial. Ahora voy a explicar sobre el origen del nacionalsocialismo. Primero que todo, antes Alemania se encontraba devastada al finalizar la Primera Guerra Mundial. El sentimiento desesperanzador, la humillación y la pobreza eran el paisaje característico de la Alemania de posguerra. La figura de Hitler en el ámbito político llega en 1919 cuando se une al Partido Obrero Alemán. Poco a poco comienza a resaltar sobre los demás, pues será particularmente eficaz en desatar realmente los resentimientos y o pensamientos racistas o populistas. En 1921 crea el Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, también llamado como Partido Nazi, que se conformaba por civiles y militares desocupados. Al llegar 1939, los sentimientos de venganza y revancha eran los que más motivaban internamente para que Alemania entrara a la Segunda Guerra Mundial. Ahora explicaré sobre las causas y consecuencias que trajeron el nazismo. Las principales causas del surgimiento del nazismo fueron las siguientes. La derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, que dejó al país inmerso en una grave crisis económica, política y social. Las excesivas sanciones impuestas a Alemania por el Tratado de Versalles en concepto de reparaciones de guerra. Otra causa fue la Gran Depresión, que siguió a la crisis económica de 1929 y paralizó la economía alemana, dejando millones de desocupados y sumiendo a gran parte de la población en la desesperación y la pobreza.
El aumento de popularidad del fascismo, que frente a la crisis económica y social, las huelgas y protestas callejeras aparecía como un movimiento capaz de restaurar el orden político y social. Ahora voy a explicar algunas consecuencias que trajeron el nazismo. Las principales consecuencias del ascenso al nazismo del poder fueron las sanciones de las leyes de Nuremberg, que era una serie de exposiciones de carácter racista y antisemita adoptadas en 1935, que consagraron la discriminación legal de los judíos y su apartamiento de la sociedad alemana. El aumento del poderío militar y las pretensiones expansionistas del gobierno de Hitler, que dieron lugar al estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939. El asesinato de millones de personas, judíos, gitanos, testigos de Jehová y otras minorías, que en los campos de concentración y exterminio montados por el régimen nazi durante la guerra. Este hecho también fue conocido como el Holocausto. Las principales responsables de esos crímenes de lesa humanidad fueron juzgados y condenados a muerte o cadena perpetua en los juicios de Nuremberg, llevados a cabo entre 1945 y 1946. La ocupación militar de Alemania por las tropas de los aliados, que derivó en la división del país en dos estados, uno capitalista y otro socialista. En Berlín, la capital de Alemania Oriental, se construyó en 1961 el Muro de Berlín para dividir la parte oriental de la ciudad de la occidental. Y otra consecuencia que trajo el nazismo fue, luego de la muerte de Hitler y Mussolini en 1945, el fascismo perdió popularidad y se transformó tanto en Italia como en Alemania en un movimiento político minoritario. A pesar de ello, en la actualidad existen diversos partidos neonazis de Europa que reivindican la figura de Hitler, niegan el Holocausto y pretenden revitalizar el nazismo para volver al poder. Ahora pues voy a explicar algunas consecuencias, algunas características del nazismo. Entonces, las principales características del nazismo fueron las siguientes. Concentró todos los resortes del Estado en una sola persona, Adolfo Hitler, caracterizado como líder único e infalible, que exigía la obediencia absoluta de sus subordinados. Por esa razón se lo consideraba un movimiento totalitario y autoritario en el poder que emanaba del líder y no del pueblo. Rechazó el sistema democrático, proclamó el partido nazi como el único de Alemania y persiguió y reprimió a los opositores. Otra característica fue que sostenía ideas racistas que pretendían la superioridad de la raza aria y la inferioridad de todas las demás. Esto dio lugar al culto de la fuerza y condujo a la eliminación de las minorías étnicas y a la implementación de métodos de control reproductivo para perfeccionar la raza aria. También defendió el pangermanismo, era el que fomentaba la unión política y cultural de todos los pueblos de origen germánico. Otra característica fue que implementó políticas imperialistas y expansionistas, que promovieron la conquista de territorios en busca de un espacio vital que asegurara la provisión de combustibles y materias primas a la Alemania de entregueras. También manipuló los medios de comunicación y la educación para obtener el apoyo popular. La propaganda en cine, radio, diarios y televisión jugaron un rol fundamental en la estrategia del nazismo para difundir su ideología. La finalidad de este control era mantener aglutinado al pueblo alemán en torno a ciertos objetivos, como vengar la derrota en la Primera Guerra Mundial, a abolir el Tratado de Versalles, hacer de Alemania la primera potencia mundial y mantener la pureza de la raza aria. Y por último, otra característica fue el antisemitismo, como dije anteriormente, que el antisemitismo convirtió en una forma extrema de racismo y odio hacia a una raza de personas que eran pues las judías. En 1933 hubo un boicot a las tierras judías. Hitler culpó a los judíos del Tratado de Versalles y los problemas económicos del país, como la depresión económica. Todos los judíos fueron revocados de los cargos del gobierno y labores profesionales. En 1934 los judíos fueron excluidos de lugares públicos, incluyendo parques y piscinas. Todo eso se debía a la voluntad de Hitler por preservar la pureza de la raza aria.
Ahora, pues, por último explicaré que, pues, aparte del nacionalsocialismo surgió una palabra ya que ya es muy común en la actualidad que se llama nazi. Entonces, hoy en día se define como nazi a la pertenencia o relativo al nazismo, así como todo aquel partidario de la ideología nazi. En ese sentido, un nazi es una persona que se identifica o que es activa militante de las ideas nazis, como el fascismo, el antisemitismo, la supremacía de la raza aria, el expansión imperial alemán. El término adquirió a la luz de los crímenes cometidos en nombre de esta ideología un matiz peyorativo para referirse a todo aquel que manifestase ideas de racismo o antisemitismo. Asimismo, hoy en día se denomina como neonazis a los partidarios de esta ideología que pretenden impulsarlas en el escenario actual. Muchas gracias por su atención y espero que hayan ya aprendido un poco de este tema conocido como nacionalsocialismo o también conocido como nazismo o partido nazi. Muchas gracias.